Hoy vamos a tratar un tema fundamental en el mundo de Power BI, el modelado de datos. Muchísimas veces cuando estamos desarrollando informes y no sacamos los KPIs que queremos o porque salen mal los datos o porque la medida nos cuesta mucho, el problema principalmente no está en que nosotros seamos malos, es que hemos hecho mal el modelo. Por ello, en este vídeo voy a intentar mostraros una serie de tips paso a paso, un poco teóricos y a la vez prácticos, mostrándolo con ejemplos, para tener un poco de bases de los fundamentos de modelado en Power BI, ver los diferentes modelos que se pueden emplear, que podemos modelar y nada más. Así, asentar las bases y tener un modelo que sea óptimo, que los informes vayan bien, no sean lentos, que se puedan escalar y nada más. Vamos a ello. Pues vamos a entrar ya en materia. Vamos a ver aquí, he realizado un mapa conceptual con el que tener todos los aspectos que vamos a ver en este vídeo y al final podéis encontrar el enlace para poder descargarlo y guardaroslo vosotros, que os sirva como cheat sheet, que se dice en inglés, y tener todos los contenidos ahí. Normalmente cuando nos iniciamos en el mundo de Power BI siempre empezamos con informes muy sencillitos, muy básicos, con los que partimos de una única tabla. Una única tabla en la que tenemos, me invento, los registros de venta, eh, los beneficios de la empresa, una tabla muy sencilla de marketing. Cualquier departamento de la empresa se puede aplicar en un informe de Power BI mientras tenga datos. Y normalmente se empieza siempre por tener una tabla. Pero esto es un error, porque si queremos que nuestro proyecto de Power BI escale y podamos mantener un informe con el que todos nuestros compañeros o stakeholders o las personas que vayan a consumir el informe vayan a poder disfrutarlo, tengan una visión general, que puedan fragmentar nuestros KPIs por diferentes valores, lo que tenemos que hacer es mejorar la capacidad analítica, segmentar en varias tablas, pero no queremos segmentar y que se nos cree una tabla así, un modelo de datos así, perdón. Esto es muy usual en modelos de SQL, transaccionales, donde los que buscan es la velocidad de procesamiento. Esto me lo invento, podría ser una base de datos de la DGT, me invento, que lo que buscan es que la información fluya a través de todas las tablas. Pero como dice ahí, lo complejo no significa bueno. Esto para Power BI es fatal, tener tantas tablas, no queremos segmentar en tantas tablas, ni tener tantas relaciones, ni el tipo de relaciones que veremos más adelante, ni la cardinalidad. Lo que buscamos es un equilibrio. Power BI quiere un modelo analítico, no transaccional. Analítico para que podamos analizar todo nuestro hecho, que ahora veremos lo que es, en el que presentar la información en tablas separadas, pero no muy atomizadas, no como estábamos viendo en esta imagen. Lo que llamamos el estándar en Power BI es el modelo en estrella, modelo dimensional, en el que tenemos, por ejemplo, nuestras ventas como parte central del modelo y la analizamos a través de las dimensiones. Se llama modelo en estrella por el sentido que se puede ver aquí en la imagen. En el centro tenemos la tabla de hecho y en los vértices de la estrella tendríamos las dimensiones. Pero ahora vamos a ver qué significa un hecho y qué significan las dimensiones. Primero, antes de ver por qué es correcto hacer un modelo en estrella, os quiero justificar un poquito por qué no es correcto tener una única tabla en nuestro modelo de datos. Aquí se puede ver, por ejemplo, lo que sería un Excel de toda la vida, en lo que pues, las personas que se están iniciando o están desarrollando sus primeros informes lo cargan todo ahí y ya está. Pero ¿esto qué problemas puede traer? Por ejemplo, DAX lioso, complejo y avanzado. Si queremos sacar la media por la media de las ventas anuales por cliente, se realiza un código DAX muy avanzado, a lo mejor para principiantes. Hay mucha información repetida, como podemos ver aquí, sexo masculino, masculino, femenino, femenino. Esto, bueno, no es un buen ejemplo, pero aquí el tipo de cliente se repite muchísimo, Platinum, VIP, Elite, vemos información muy repetida. ¿Esto qué nos hace? Que sea muy difícil de escalar el modelo. Vertipack, que es el motor que funciona por debajo de Power BI, comprime mejor columnas únicas y cortitas. Por ejemplo,
podemos sustituir el tipo cliente Platinum, podemos hacer una tabla maestra, que esto sí que se utiliza más en el mundo de Excel, de los RPs, en controlling. Se puede sustituir Platinum por un 1, VIP por 2 y Elite por un 3. Esto hará que nuestro informe sea muchísimo más rápido y que Vertipack, el motor que trabaja por debajo de Power BI, lo trabaje muchísimo mejor, nuestros informes sean más rápidos. Entonces, para corregir estos problemas, ¿qué hacemos? Creamos los maestros, lo que os he comentado antes. Los maestros son lo que se llama en el mundo del Business Intelligence las dimensiones. Vamos a separar, por ejemplo, en la tabla del cliente, que tenemos aquí el nombre cliente, sexo, fecha de nacimiento y el tipo. Vemos aquí que tenemos un montón de campos repetidos. Podemos coger estas 4 columnas y crear nuestra tabla maestra, en la que pasaríamos a tener solo 3 líneas. Julio Mendoza, masculino, la edad, platinum y el ingreso anual. Piero, Wendy, femenino, la fecha, el tipo de cliente y ya está. Entonces, en la tabla del principio podríamos quitar las 4 columnas y dejar solo el identificador, el nombre cliente. En Excel se utiliza muchísimo el buscar V, o lo que hacemos en Power BI es crear relaciones. Aquí ya tenemos nuestra tabla, digamos, nuestro modelo normalizado, en el que hemos separado la información en 2 tablitas. Una sería nuestro maestro de clientes y otro nuestro maestro de productos. Hemos conseguido que todo esto, todas estas columnas, estas 10, 12, se queden en 3 y 6 columnas. 6 columnas y 2 tablas adicionales que se relacionan. ¿Esto qué hará? Que el motor de Vertipack trabaje muchísimo mejor. Que nuestro modelo se pueda escalar, podamos hacer KPIs que sean complejos, pero con un código DAX mucho más simple que si lo hubiésemos montado todo en una misma tabla. En esta imagen que veis aquí, estas 3 tablas ya conformarían un modelo en estrella, puesto que tenemos aquí la tabla de dimensión que se relaciona con la tabla de hechos por un identificador, y aquí la otra tabla de dimensión producto que se identifica también con su columna de índice. Pero vamos a ver qué elementos tiene un modelo en estrella y cómo poder catalogarlos. Por un lado, un modelo en estrella siempre va a tener 2 tipos de tablas. Una tabla de maestro o dimensión y por otro lado una tabla de hechos. Empezamos por las dimensiones. Normalmente se suelen poner como DIMX, DIM producto, DIM cliente, DIM tienda, DIM canal de venta, y son valores únicos. Cada fila representa un valor único. Deben tener un ID único, una primary key, una llave primaria. Es decir, siempre van a tener una columna, que la identifique unitariamente. También aquí son los filtros que futuramente utilizaremos para crear nuestros informes. Las dimensiones más importantes es la tabla calendario, la DIM calendario, puesto que si queremos analizar ventas pasadas o intervalos de tiempo que son muy utilizados en Power BI. Por otro lado, tenemos la tabla de hechos, que empiezan por fact, de hecho en inglés. Cada fila representa un hecho, un evento. Si estamos en la fact de ventas, en la tabla de hechos de ventas, cada línea pues representa una venta. Y tenemos 2 tipos de columnas. Las llaves foráneas, que es el destino en relación con la tabla de dimensión. Es decir, vamos a traducirlo. Estas en la tabla de dimensión tenemos la llave primaria y se relaciona con la llave foránea, que sería la que estamos viendo aquí de la tabla de hechos. El producto de la tabla de hechos, de la tabla principal, digamos que es esta, la llave foránea, que se relaciona con la llave primaria que tiene solo valores únicos. Y al igual pasaría con la tabla de dimensiones de cliente. Aquí tenemos nuestra llave primaria, nuestro identificador único, que se relaciona con la llave foránea de la tabla de hechos. Además de tener este tipo de columnas, también tienen columnas de métricas, puesto que son las que vamos a calcular nuestros KPIs, por así decirlo. Por ejemplo, aquí tenemos columnas como la unidad, que es una suma de lo que se ha vendido en cada evento, y el monto, la cantidad de euros o de dólares que se hayan vendido.
También, como pone aquí, puede haber un identificador único, puesto que hay veces que necesitamos identificar qué venta ha sido la que más ha incurrido en costes o cuál ha sido la factura que más importe ha tenido. También es una buena práctica incluir un identificador de fila en la tabla de hechos. Y así quedaría lo que viene siendo un estándar de modelo en estrella. Aquí tendríamos nuestra tabla de hechos, la principal, relacionada con todas las dimensiones. En este caso, cliente, tienda, calendario y producto. Vemos que cada identificador único está pintado con su colorcito y se relaciona con la clave foránea que se encuentra en la tabla de hechos. Una de las principales condiciones que tiene este modelado en estrella, nuestro estándar que vamos a seguir, es que no pueden haber relaciones entre dimensiones. Solo vamos a tener relaciones entre dimensiones y hechos, como se puede ver aquí en la imagen. Pero ¿qué pasa si tenemos varias tablas de hechos? Como puede ser, por ejemplo, tenemos la tabla de hechos, nuestro evento principal, que son las ventas, y por otro lado nuestros stocks. Pues lo que haríamos sería relacionar cada tabla de hechos con sus dimensiones correspondientes. Nunca vamos a relacionar la tabla de ventas con la tabla de hechos. Eso, el principal motivo es que uno de los principios de tener un modelo en estrella es que las tablas de hechos no se relacionan entre sí. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tengo las ventas de 2022 por un lado y las ventas de 2023 por otro? Pues que es muy fácil. Vamos a anexarlas. Vamos a poner una encima de la otra y así tendríamos una única tabla, eliminando así un modelo en estrella con dos tablas de hechos, porque sería redundante la información, puesto que tenemos aquí las mismas columnas y aquí las mismas columnas. Una variante que hay del modelo en estrella es el modelo de copo de nieve. Como podemos ver aquí, tenemos nuestro modelo en estrella estándar que hemos estado viendo hasta durante todo el vídeo, y aquí hemos decidido ponerle una serie de ubicaciones o características, nuevas columnas al cliente. Tenemos la ubicación, el distrito, la provincia, el departamento del cliente, y hay mucha gente que opta por separarlo. Crear aquí un identificador único de la ubicación del cliente en la que, en mi caso, poner el distrito, la provincia, el departamento. Por ejemplo, aquí tendríamos la ubicación que sea un codiguito y con el código poder saber identificar a qué provincia o pueblo pertenece el cliente. Lo que haríamos sería igual, relacionarlo de uno a muchos y así seguiríamos conectando a otra dimensión. Pero esto ya no es un modelo en estrella. Hay relaciones que son entre dimensiones. Está bien, o sea, no hay nada de malo, pero cuando queremos escalarlo tenemos más tablas, puede realizarse el DAX que sea más complejo y como he dicho, no hay nada de malo, pero no hay nada de bueno. Sí que lo bueno es que optimiza el motor de Power BI, el Vertipack, pero como no sea, como pongo ahí, modelos de Big Data en lo que una dimensión, nuestros clientes, tenemos 1 millón de clientes, o 2 millones o 5 millones de clientes en nuestra tabla de dimensión, pues ahí a lo mejor sí que nos interesaría optimizar el motor de Power BI. Pero hasta ahora, con modelos sencillos de base, no, mi recomendación sería dejar un modelo en estrella normal. Una vez ya tenemos claro en qué se basan o cuáles son los fundamentos tanto del modelo en estrella como de su variante del modelo de copo de nieve, vamos a explicar lo que es la cardinalidad de las relaciones. La cardinalidad, sencillamente, es el número de registros en los que una tabla se relaciona con otra. Como hemos comentado anteriormente, las tablas de dimensiones siempre van a tener valores únicos. Es por ello que siempre van a tener un 1, siempre van a tener un único valor. Un único valor de nuestra tabla de dimensiones se relaciona con muchísimos valores que pueda tener nuestra tabla de hechos. Por ejemplo, un ejemplo así más visual. Nuestro producto, aquí en dimensión producto, podemos tener, como veíamos por aquí, a ver si llego, por aquí, teníamos cliente A, o sea, producto A, producto B, C, D, E. Aquí solo tenemos una línea, ¿vale? Del producto A solo tenemos una línea.
Pero, sin embargo, aquí en nuestra tabla de hechos, para la bicicleta A tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta n veces que pueda tener. Si volvemos aquí, donde estamos explicando la cardinalidad, lo podemos ver. Aquí todas las tablas de dimensiones parten de un 1 que se relacionan con muchísimas líneas que pueda tener nuestra tabla de hechos. El principal fundamento del modelado en estrella es que todas las relaciones entre dimensión y hechos van a ser 1 a muchos. Siempre una línea de nuestra tabla de producto, por ejemplo, como hemos visto, estará muchísimas veces en nuestra tabla de ventas. Puede ser que esté una única vez en nuestra tabla de ventas, pero si vendemos, por ejemplo, en un futuro, ya habrán n veces que se hayan registrado ese producto. Aquí lo podemos ver. Todas las relaciones entre dimensiones y hechos serán de 1 a varios, 1n, y una dimensión y varios en el hecho. Siempre buscaremos tener este tipo de cardinalidad. Aquí vemos lo que hemos comentado antes, en vez de con producto, con un cliente. Vemos nuestra tabla maestra, nuestra dimensión de cliente, en el que tenemos únicamente 3 filas. Para el caso de Julio, solo tenemos una fila, que es lo que caracteriza a Julio: masculino, fecha de nacimiento, el tipo de cliente y el ingreso anual. Pero si nos venimos a nuestra tabla de hechos, al fact ventas, vemos como Julio tiene n filas que le corresponden. Entonces sería una relación 1n. También no existen solo una cardinalidad 1n, también existen otro tipo de cardinalidades. Existe la 1,1, que por cada registro de una tabla existe otro registro exactamente igual en la otra tabla. Por ejemplo, aquí en registros tenemos el trabajador 1, que es Julio, y el trabajador 1 en información demográfica, que también incluye la misma información. Pero esto sería tener tablas por tener, sería redundante. Podríamos unificarlo todo en una única tabla. Tenemos nuestro identificador único, el 1, 2, 3, 4 hasta el 10, y el tal, y lo que haríamos sería coger estas columnas, las ponemos y aquí y las ponemos exactamente igual. Sería hacer un join, que se dice, porque tenemos el identificador, y como tenemos, aquí siempre va a haber un 1, aquí siempre va a haber un 1, y va a haber una única fila para cada trabajador. Entonces lo podríamos unificar todo en una única tabla. ¿Y qué pasa cuando hay de varios a varios? Por ejemplo, de canjes y de llamadas. Lo intentamos relacionar, pero esto es fatal. O sea, para Power BI tener relaciones de muchos a muchos solo va a traer dolores de cabeza, vamos a hacer que nuestros cálculos se compliquen muchísimo, las fórmulas se compliquen, la velocidad de cálculo del motor vaya muy lento. Me ha pasado muchas veces en informes que, que una relación de muchos a muchos estaba fastidiando muchos visuales, tardaba muchísimo en cargar o incluso los filtros. Y era por simplemente tener una relación de varios a varios en el que, por ejemplo, aquí tenemos dos veces la tienda La Molina, aquí en las llamadas muchísimas veces eh, las llamadas, el cliente, perdón, aquí tenemos el cliente, el 2 dos veces, el 2 aquí muchísimas, y relacionar esto lo único que nos va a traer, como he dicho, son problemas. Va a ser dolores de cabezas y problemas a la hora de escalarlo. La solución es crear una tabla intermedia, crear nuestro maestro, tener, como hemos visto antes, nuestra tabla de dimensión o de maestro de cliente, en el que contar solo con los valores únicos. El maestro lo relacionamos por un lado con nuestra tabla de hecho de canjes y por otro lado con nuestra tabla de hecho de llamadas. Esto hará que no relacionemos las dos tablas de hechos entre sí, ahorrándonos la relación de n de varios a varios, de nm, y esto en definitiva es crear un modelo en estrella. Sería generar una tabla intermedia para evitar la relación de muchos a muchos. La siguiente característica que tienen las relaciones en Power BI es que podemos tenerlas tanto activas como inactivas. Siempre vamos a tener si tenemos varias relaciones, va a haber una activa y una inactiva, como puede ser este caso. Por ejemplo, aquí vemos como la tabla de dimensión del calendario se relaciona la fecha única, se relaciona con la fecha de venta, y por otro lado tiene una relación inactiva que se ve aquí con
la rayita así a guioncitos, como podemos ver aquí también en Power BI. Esto quiere decir que está inactiva. Esta relación inactiva sería la fecha con la fecha de envío. Por defecto, el modelo lo que coge es la relación activa. Si aquí, por ejemplo, hacemos la suma de las unidades vendidas, el sum de nuestra tabla de hechos unidades sería por la fecha de venta. Esta sería nuestra relación por defecto, la que está activa, y daría estos valores. Sin embargo, si creamos una medida exactamente igual de las unidades de venta, que sería la suma, lo que hemos visto justo ahora, pero usamos esta función, que esta función se utiliza para activar una relación que está inactiva, le estamos diciendo a Power BI que use esta relación que existe entre la tabla de dimensión calendario fecha y la tabla de fecha delivery, que sería la fecha de envío. Esto lo que haría sería activar la que tenemos inactiva y desactivar la que tenemos activa. Esto lo haría solo para esta medida, lo que no nos influiría en el resto de KPIs que tengamos creados. Y aquí se puede ver cómo sí que varía, vemos cierta variación a la hora de que la fecha de venta y la fecha de envío. Vemos que el total sigue siendo el mismo porque obviamente todo lo que se envía se ha vendido antes, pero sí que vemos pequeñas variaciones a la hora de la fecha. Por último, aquí tenemos la última característica de las relaciones, que sería la dirección de filtro. La dirección de filtro nos indica cómo navega el filtro entre las tablas. Como hemos dicho al principio del vídeo, las dimensiones las utilizamos para crear filtros o segmentadores en nuestros informes. Las dimensiones las usamos para crear tanto objetos visuales de filtro, para filtrar, oye, quiero que el usuario tenga la capacidad de filtrar por objeto A, objeto B, producto Z, cliente X, pero también lo podemos utilizar en la famosa fórmula de Power BI, de DAX, la función llamada Calculate, que en próximos vídeos veremos. Esto lo que nos dice es hacia dónde navega. Entonces, la dimensión de calendario se encargará de filtrar la tabla de hechos. Vamos a utilizar como referencia nuestras tablas de dimensiones para filtrar nuestra tabla de hechos. Sin embargo, también puede haber dirección de filtro cruzado, que puede estar por ambas. Ambas puede filtrar, tanto la tabla de ventas puede filtrar la dimensión, como la dimensión puede filtrar las ventas. Sin embargo, esto lo único que puede traer es ambigüedad. Puede traer dolores de cabeza con los que tener que lidiar a la hora de hacer cálculos en los que se intervengan varias tablas, en los que los filtros pasen entre tablas y no nos interese, por lo que, en definitiva, el estándar nos dice, y la experiencia en diferentes informes, que la dirección de filtro siempre tiene que ser única, unidireccional, que vaya desde la dimensión y que la flechita apunte a la tabla de hechos. Sin embargo, si existe alguna medida, algún KPI que nos obliga, por así decirlo, a tener que hacer, vale, me tiene que ir el filtro, que navegar desde producto, que pase por la tabla de hechos y que me vaya al cliente. Si es así, lo que utilizaremos será una función, como hemos visto antes, que hemos usado aquí, useRelationship en un calculate, para modificar el contexto. Aquí vamos a modificar el contexto con un crossFilter. Lo que le decimos es que la relación que existe, en este caso, entre la tabla cliente y la tabla de ventas, nuestra tabla de hechos, sea bidireccional, que el filtro pueda fluir como en este caso, pueda pasar de cliente a ventas y tanto el filtro lo podemos utilizar de ventas hacia cliente. Esto en diferentes visuales, en matrices, se puede ver muy bien. Y hasta aquí el vídeo del modelado en estrella y de los pilares fundamentales a la hora de modelar. En definitiva, queremos buscar un modelo en estrella, que tengamos nuestra tabla de hechos o nuestras varias tablas de hechos, conectadas únicamente con dimensiones, que la dimensión esté relacionada a la tabla de hechos con una relación de 1 a muchos, que solo tenga un valor la tabla de dimensión y muchísimos valores la tabla de hechos, que la dirección de filtro sea
única que fluya desde la dimensión hasta la tabla de hechos y que pueda existir tanto relaciones activas como inactivas. Por otro lado, ya existen modelos de datos más avanzados en los que ya sería para un cierto nivel, en el que tenemos de encabezado detalle, modelado de datos temporales, relación de varios a varios, o padres e hijos. Esto se utiliza muchísimo para tema financiero. Modelado de dimensiones cambiantes, en los que varía la dimensión a través de la que analizamos nuestra tabla de hechos. Estos son casos muy específicos. O con tablas snapshot, que son como fotos en el tiempo. Pero eso ya son modelos con más complejidad que podemos ver en siguientes vídeos. Y eso, espero que os haya gustado, que hayáis encontrado interesante este vídeo, aunque haya sido un poquito teórico, espero que os haya gustado. Y eso, podéis tener todo este mapa conceptual en la descripción, os lo podéis descargar para trabajarlo vosotros y disfrutar de él. Espero que os haya resultado útil el vídeo. Si os ha gustado podéis dejar like y suscribiros. Y en la descripción encontraréis el enlace para descargar este mapa conceptual que hemos visto en este vídeo. Y nada más que añadir. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!